A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este recinto, les doy la más cordial bienvenida a este curso de verano, Historia Diplomática, siglos XIX y siglo XX. Pues hoy es un honor contar con la presencia de la doctora Blanca Torres, pues quien nos va a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Así que de manera muy breve leeré unas cuantas líneas para que podamos apreciar y aquilatar la presencia de la doctora Torres esta tarde. La doctora Blanca Torres es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y doctora en Política Latinoamericana por la Universidad de Oxford. En la actualidad es profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus líneas de investigación se relacionan con el manejo de las aguas fronterizas México-Estados Unidos, 1945-2011, la influencia de los actores transnacionales en la política interior y exterior de México, la cooperación ambiental en América del Norte y la política exterior de México de 1970 a 1982. Entre sus publicaciones destacamos los siguientes títulos: De la guerra al mundo bipolar, México y el mundo, historia de sus relaciones exteriores, tomo 7, publicado por el Colegio de México en 2010. México en la Segunda Guerra Mundial, historia de la Revolución Mexicana, 1940-1952, volumen 19, también publicado por el Colegio de México, y pues ya van varias reimpresiones de esa obra. Y Hacia la utopía industrial, historia de la Revolución Mexicana, 1940-1952, es el volumen 20, publicado también por el Colegio de México, así que como se podrán dar cuenta es una experta en el periodo que pues, la que nos va a hablar. Esta tarde la doctora Blanca Torres analizará la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, pues realmente pues, todo lo que está alrededor de este gran conflicto internacional. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, antes que nada quiero agradecer a INERM volverme a invitar y poder platicar con ustedes, intercambiar ideas sobre un tema que a mí me apasionó mucho porque fueron mis primeras incursiones en la historia de México, aunque no soy historiadora. De hecho, yo estudié Relaciones Internacionales, pero a mi regreso del extranjero estaba don Daniel Cosío Villegas tratando de hacer la historia de la Revolución Mexicana y los años posteriores al inicio de la Revolución Mexicana, y preguntó a los historiadores y los historiadores dijeron que no se podía hacer historia seria de ese periodo tan cercano. Y entonces, como era don Daniel, dijo: a ver, vengan los politólogos, y nos invitó, y bueno, nos convertimos, si no en historiadores de oficio, pues sí en historiadores por afición. Y desde entonces varios de los que contribuimos siendo politólogos a la historia de México, Lorenzo Meyer, varios de nosotros, Olga Pellicer, nos apasionó la historia. O sea, y siempre tenemos algo, una línea de investigación más contemporánea, pero no abandonamos la historia. Bueno, entonces voy a hablar como le digo, de esta mi primera experiencia como historiadora por afición y por gusto, ¿verdad? Bueno, que es México en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo lo primero que quisiera comentarles es cómo vio el gobierno mexicano la posibilidad de una guerra en Europa, ¿no? O sea, que se veía casi inminente en el momento que ya empiezan a verla con más cuidado. Bueno, la vieron como riesgo y como oportunidad, o sea, las dos cosas, como riesgo y como oportunidad. Como oportunidad voy a empezar por allí. Yo creo que lo más importante se relaciona con la expropiación petrolera.
O sea, el general Cárdenas se dio cuenta que era el momento en que podía expropiar el petróleo, en tanto que Estados Unidos, al igual que Europa, estaban viendo el problema de la guerra. Parece coincidencia, pero yo no creo que haya sido coincidencia, que el 12 de marzo de 1938 Alemania hizo la anexión de Austria, que fue, diríamos, el inicio casi de los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Y esto se constata en las memorias de Eduardo Suárez. Eduardo Suárez habla de cómo él y Cárdenas hablaron de la inminencia de la guerra en Europa. Entonces eso era importante porque recuerden ustedes que la compañía petrolera más importante no eran los norteamericanos, no era una empresa norteamericana, eran empresas británicas y holandesas, ¿no? Entonces, que vieron ahí la oportunidad de que el costo, hubo costo obviamente de la expropiación, pero que podía ser menor a lo que hubiera sucedido en otro momento, ¿no? También vieron ahí la posibilidad de vincular la cooperación que estaban casi seguros que Estados Unidos les iba a pedir con la resolución de muchos asuntos pendientes que había entre ambos países. Luego voy a ir explicando cuáles eran estos asuntos pendientes. Primero voy a hacer una especie de resumen y luego voy a abundar sobre eso. Y la tercera, que también ya con el inicio y el avance de la guerra, vieron la posibilidad de acelerar el crecimiento económico de México con base en la sustitución de importaciones. O sea, obviamente que sus socios comerciales eran, curiosamente, no nomás en Estados Unidos. Hay que recordar que a mitad de los años 30, la mitad de nuestro comercio se hacía con Estados Unidos y la otra mitad básicamente con algunos países europeos y con Japón. Entonces, si entraba Europa a la guerra, pues no iban a tener la posibilidad de tener esas importaciones, y Estados Unidos, si entraba a la guerra, o cuando se convirtió antes de entrar a la guerra quien aprovisionaba a Europa, pues también no iba a venderle a México. Entonces vieron eso, riesgos y posibilidades, ¿no? Pero vieron como riesgos inmediatos en dos ámbitos. O sea, el primero era el que llamamos ámbito estratégico, si queremos decirle el ámbito militar, el ámbito de la seguridad internacional. ¿Por qué? Porque antes de que se hicieran solicitudes norteamericanas de cooperación en el ámbito estratégico, ya habían hecho a otros países. El caso muy concreto fue Brasil y algún país centroamericano. ¿Y cuál era la petición? Establecer bases militares. O sea, aquí el gobierno mexicano decía, nos instalan una base y nunca nos la quitan. Eso estaban seguros. Otros países tuvieron que ceder. Brasil estuvo dispuesto, y un gobierno centroamericano, el de Honduras, que dijo que no. Pues al día siguiente hubo un golpe de Estado y el siguiente presidente, que era militar, aceptó la construcción de base. Entonces, ese era el temor, o sea, ese era el riesgo inmediato. O sea, cómo limitar la colaboración. Y también el riesgo en el ámbito económico, como yo les decía, era la pérdida de los mercados. O sea, mercados para sus exportaciones y mercados para sus importaciones, ¿no? ¿Por qué para sus exportaciones? Porque después de la expropiación petrolera, yo creo que muchos de ustedes saben que hubo represalias de parte de Estados Unidos, o sea, en el sentido de un boicot bueno, no nomás de Estados Unidos, sino de países europeos, a la compra de petróleo. O sea, el petróleo no lo compraban. Ni los ingleses, ni los holandeses, ni los norteamericanos. Y nada más encontró, curiosamente, dos compradores, que fueron Alemania y Japón, ¿no? Entonces sentía que iba a perder sus mercados a sus exportaciones y los mercados a las importaciones. Compraba mucho del exterior, entonces había un avance industrial
moderado en México, pero muchos bienes se compraban en el extranjero. Entonces, ¿de dónde los iban a conseguir? Eso fue lo que vieron como riesgos inmediatos, ¿no? Como riesgos inmediatos, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál va a ser la cooperación? Como le digo, voy a hacer primero un resumen y luego voy a adentrarme en cada uno de estos temas y hasta donde alcancemos, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser, diremos, los 5 o 6 renglones más importantes de la cooperación? Primero con los Estados Unidos, pero de hecho era con los aliados, ¿no? Bueno, la primera sería la protección de la frontera sur estadounidense y de sus costas occidentales. O sea, lo que Estados Unidos le va a pedir a México es que no entre a través de tus fronteras, ni a través de la costa del Pacífico, una amenaza a mi territorio. Eso va a ser una de las primeras. También va a ser una cooperación para proteger el Canal de Panamá, el Golfo de México y el área del Caribe, porque muy pronto, cuando empezó la guerra, los submarinos alemanes podían llegar hasta las costas de Venezuela, Brasil, etcétera, y entonces temían los norteamericanos que afectaran sus intereses. El tercer renglón, muy importante de colaboración con Estados Unidos y en general con los aliados, es la provisión de mano de obra mexicana para suplir a soldados estadounidenses. Les voy a mencionar después que en ese momento nos rogaban que les enviáramos mexicanos y no al contrario, ¿no? Expulsar a los mexicanos. Bueno, también hubo alguna, diremos, apoyo a través de tropas. Nosotros conocemos, y yo creo que todos ustedes han oído hablar del Escuadrón 201, ¿no? O sea, un escuadrón de aviadores que participó ya muy al final de la guerra en la Guerra del Pacífico, ¿verdad? Pero lo que otras personas no saben, o muchos no saben, es de que México y Estados Unidos establecieron un acuerdo para que un mexicano pudiera alistarse en el ejército norteamericano y no perder la nacionalidad. O sea, de acuerdo con la Constitución, si un mexicano se adhería a un ejército extranjero, perdía automáticamente la nacionalidad mexicana. Bueno, se hizo un acuerdo para que mexicanos pudieran participar en el ejército norteamericano y norteamericanos en el ejército mexicano. No vimos ningún norteamericano que se alistara en el ejército mexicano y sí vimos muchos que se alistaron en el norteamericano. Las cifras varían. De acuerdo con México, las cifras oficiales es que fueron 15,000 soldados. De acuerdo con los norteamericanos fueron 200,000. Lo que no sabemos en realidad es si en esos 200,000 a lo mejor había muchos mexicanos norteamericanos y los pusieron como mexicanos, ¿no? Pero, o sea, tuvimos una participación mucho mayor en número de la que tuvo Brasil. Brasil siempre dice, los brasileños peleamos en Italia, etcétera, etcétera, y los mexicanos nunca decimos que los mexicanos pelearon también, ¿no? Y más, un número mayor. Bueno, otra línea de cooperación muy importante, que la consideramos también estratégica, es la provisión de materiales estratégicos. O sea, ese es el último renglón, diremos, de una relación, de una cooperación directa con los Estados Unidos y a través de él con los aliados. Pero también tuvimos otro tipo de cooperación a nivel continental, ¿no? O sea, dentro del sistema interamericano. Bueno, México va a ser el país que más apoya la defensa del continente en el sistema interamericano. O sea, todavía no estaba la OEA, pero eran los antecedentes de la OEA, ¿verdad? En las conferencias interamericanas que se celebraban en esos años, sobre todo la de 1942, México fue un defensor a ultranza de la cooperación con los aliados, y también se elaboraba en México propaganda pro aliados para distribuir en América Latina. O
sea, y ahorita voy a decir por qué esto era muy importante. O sea, estos son los renglones de cooperación sobre los cuales yo voy a ir poco a poco profundizando. Comenzaré a decir por qué tenía miedo Estados Unidos, por qué necesitaba la cooperación de México. Uno de sus primeros temores en el ámbito estratégico y en el económico era que como les digo, estaban los submarinos, ya cuando empieza la guerra, están los submarinos en el Atlántico y cerca de las costas de África, pero también a veces cerca de las costas americanas. Y entonces lo que pensaban era que podían ser afectados sus intereses, ¿no? O sea, estaban todavía pensando en que iba a haber una guerra. Todavía no había haber una guerra, pero ni ellos entraban a la guerra, pero ya tenían ese temor. También ya cuando se inicia la guerra y entran a la guerra, después ya en 1941, lo que van a temer es de que se establezcan en Sudamérica algunas bases, o sea, que sean la cabeza de playa de tropas alemanas, ¿verdad? Y que desde allí atacarían o el Canal del Panamá o inclusive podrían llegar hasta territorio norteamericano. Esos eran básicamente sus temores, ¿no? Sus temores de que hicieran esa cabeza de playa en alguna en estas regiones. También tenían percibían otros riesgos estratégicos o políticos, porque por una fuerte actividad de los diplomáticos y otros agentes pronazis y profascistas en países de América Latina. O sea, los diplomáticos alemanes, los diplomáticos italianos, ya cuando se forma el eje, etcétera, van a tener una actividad muy intensa en América Latina y tenían mucha simpatía, ¿no? Encontraban mucha simpatía en estos países, incluyendo México, ¿no? Pero sobre todo en Sudamérica. O sea, en países como Argentina, ustedes saben que Argentina no declara la guerra a los países del eje casi hasta al terminar la guerra, ¿no? Se mantiene neutral, ¿no? Pero también había mucha simpatía por los por nazis o fascistas en Bolivia, algo en Brasil, mucho en Chile. Había muchas ligas entre los ejércitos de estos países y los ejércitos alemanes, ¿no? Entonces tenían bastante temor de esa simpatía o de que se creara como mínimo lo que ellos llamaban una quinta columna, ¿no? Entonces esos son temores que fueron muy extendidos en ese momento. Bueno, sobre México, ¿qué temor tenían en el caso de México? Bueno, todavía Japón no entraba a la guerra, pero lo veían a un Japón expansionista, ¿no? O sea, veían casi la inevitabilidad de la guerra, no que fuera a ser mañana, etcétera, pero sentían, vamos a ir a una guerra con Japón, es muy difícil, ese expansionismo japonés, pues lo vamos a tener que enfrentar. En el caso de México, no solo la vecindad de la costa les preocupaba, sino también que en esa zona del norte de México, en el Pacífico, había muchos pescadores de origen japonés en las costas mexicanas y también que había muchos alemanes en los estados del sur. Ustedes recuerdan que en Chiapas, etcétera, muchísimos de los muchos de los terratenientes eran alemanes. Entonces tenían allí, por una parte, japoneses en las costas del Pacífico Norte y por otra parte, en el sur, más cerca de Panamá, ¿verdad?, tenían a muchos alemanes. Entonces tenían eso, el miedo de la formación de grupos pronazis que hicieran una especie de columna, de quinta columna. Recuerden ustedes que las atrocidades de los nazis no se van a conocer mucho en América Latina hasta muy tarde, ¿no? O sea, no es que inmediatamente supieran lo que estaban haciendo en Europa, sino que esto lo van a ir aprendiendo. Y incluso, entonces había un poco la simpatía por el más débil. Alemania era la más débil, había que apoyarla, ¿no? Contra Gran Bretaña, etcétera. Además, pues habíamos tenido muchos problemas con la expropiación petrolera, ¿no? Había también otros grupos
más que profascistas, yo diría profranquistas en estados como Guanajuato, algo en Michoacán, algo en Jalisco. Entonces, que tenían verdaderas simpatías por los alemanes, o sea, eran clarísimas. Entonces, eso les asustaba a los norteamericanos, ¿no? Que en México se hiciera una quinta columna que de alguna manera afectara la frontera mexicana. Bueno, entonces, como yo les decía, esos eran los temores norteamericanos, los temores mexicanos, es decir, ay, nos van a pedir cooperación, caray, están pidiendo bases militares, ¿qué hacemos? O sea, ese era diremos, la pregunta que se hacía Cárdenas, el general que es en este momento el presidente de la República, y sus colaboradores, ¿no? O sea, precisamente por lo que había sucedido en el caso de Brasil, que Brasil se aceptó, y en el caso de este país centroamericano, que inicialmente dijo que no y tuvo que decir que sí, después de una intervención, de un golpe de Estado en lo que los norteamericanos tuvieron mucho que ver, ¿no? Bueno, ahora, en cuanto al riesgo en el ámbito económico, yo les había dicho que vieron inmediatamente, sobre todo ya cuando empieza la guerra, pues en Europa pues vamos a perder a Alemania como comprador de petróleo, ¿no? No lo podíamos vender más que a Alemania y a Japón. Y después, ¿de dónde vamos a aprovisionarnos? O sea, básicamente, como yo les digo, el 50% del comercio se celebraba con los Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿qué pensaban los norteamericanos sobre las posibilidades de apoyo de México? ¿Por qué? Bueno, porque las relaciones eran tensas. Las relaciones eran tensas porque la guerra empieza en agosto de 39 y el petróleo se había expropiado en marzo de 38, o sea, las relaciones eran muy tensas, había habido boicot petrolero, se habían suspendido las compras de plata mexicana, o sea, Estados Unidos había dejado de comprar plata mexicana, entonces las relaciones no estaban en el mejor momento, ¿no? Además, sabían perfectamente que había un fuerte antinorteamericanismo, no solo en las izquierdas mexicanas, sino en las derechas mexicanas. O sea, las derechas mexicanas eran muy antinorteamericanas. O sea, eso de una asociación o una simpatía por Estados Unidos en la derecha mexicana es un fenómeno posterior a la Segunda Guerra. Bueno, también, pero decían, bueno, esto es lo que va a dificultar la cooperación de parte de México, pero había habido ciertas acciones del gobierno mexicano, del gobierno cardenista, que les daban esperanzas de que aceptáramos la cooperación. Pues todas las expresiones antifascistas del gobierno de Cárdenas, ¿no? O sea, México había condenado la invasión japonesa a Manchuria, había condenado la italiana en Abisinia, ahora Etiopía, la alemana en Austria, la habíamos condenado, y había habido un apoyo muy claro a la República Española, que se enfrentó entre otros, la atacaron tropas italianas y alemanas, ¿no? Los aviones Guernica, etcétera, recuerden ustedes. Entonces decían, bueno, es un presidente antifascista, entonces muy posiblemente vaya a cooperar por esa razón. Bueno, los sondeos iniciales para ver si México estaba dispuesto a cooperar comenzaron en mayo de 1940, ¿no? Hay estos primeros sondeos son a través de funcionarios norteamericanos en Washington y el embajador en Washington, ¿no? En lo que se consideraron como negociaciones secretas entre representantes del Departamento de Estado, del de Guerra y el de Marina, con el embajador de México, ¿no? Bueno, ahí muy claramente le piden de inmediato la posibilidad de instalar bases en territorio mexicano. O sea, interés especial tenían en Bahía Magdalena y en Acapulco. O sea, en un primer momento estaban temiendo mucho un ataque japonés, ¿no? Entonces, estos eran, decir, construir una base militar en Bahía Magdalena y otra base militar en Acapulco. O sea, en los dos, diremos, casi extremos de México, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la respuesta mexicana inicial, la respuesta del presidente Cárdenas? Bueno, fue muy cautelosa. Y desde el principio le dijo, podemos cooperar,
pero con condiciones, ¿no? Y la principal condición era la solución de los conflictos pendientes, ¿no? Y hay un ofrecimiento de creación de aeródromos, no podrían decirse aeropuertos verdaderamente, aeródromos o campos para los aviones y bases navales en sitios estratégicos, pero inmediatamente dijo, con base en esfuerzo nacional, no acuartelamiento de tropas extranjeras en territorio mexicano y sí disposición a recibir armamento y equipo norteamericano. O sea, el ejército mexicano estaba muy mal equipado. Entonces dijo, bueno, ayúdenos a equipar mejor el ejército mexicano y nosotros construimos las bases donde ustedes nos digan, pero las vamos a manejar nosotros. Aquí no van a venir a tropas extranjeras y menos a acuartelarse. Bueno, sin embargo, ya vamos a ver algo que después va a tener también cierta continuación, que primero empezaron a platicar con el embajador con el embajador mexicano en Washington, pero luego se incorporaron a estas negociaciones secretas algunos miembros del ejército y de la marina mexicanas, y ellos sí estaban más dispuestos a cooperar, y estaban más dispuestos a cooperar porque veían la debilidad de las Fuerzas Armadas mexicanas, ¿no? Pero en septiembre de 1940 fue muy claro el presidente al decirles, todavía de manera secreta, ¿verdad?, que no iba a permitir establecer bases militares estadounidenses en su territorio. Estamos hablando de septiembre de 40. El presidente tendría que salir en noviembre de 40, o el 1 de diciembre de 40. O sea, él estaba de alguna manera estableciendo lo que serían las grandes líneas de cooperación con Estados Unidos, ¿no? Ya había un presidente electo, ya estaba Ávila Camacho como presidente electo, pero de todas maneras en septiembre Cárdenas dice, nosotros vamos a cooperar, pero las bases no van a ser establecidas por estadounidenses en nuestro territorio. ¿Y qué pasaba de la opinión pública mexicana? Primero hablemos un poco de los sectores más organizados. Por ejemplo, un cambio, inmediatamente Lombardo Toledano, que era el líder sindical, en el momento en que Alemania invade Francia, hace un llamado público al apoyo a los aliados, ¿no? O sea, después lo ratifica cuando en el mismo año va Alemania a invadir la Unión Soviética, pero la primera respuesta de estas fuerzas organizadas fue desde el momento que se invade Francia. O sea, eso, diremos, eso no va a impedir que haya dentro de la mayoría de la población un rechazo muy fuerte a apoyar una guerra que sentían muy lejana y que no teníamos nada que ver con ella, ¿no? En general, pero después de la invasión de Francia, empiezan muchos mexicanos a preguntarse, y ya no están tan en favor de Alemania muchos, ¿me entiendes? O sea, yo recuerdo que Mario Ojeda me decía que él estaba en la secundaria en Veracruz y que se peleaban en los patios, ¿no?, entre los que apoyaban la invasión a Francia y los que apoyaban pues la necesidad de defender a Francia, ¿no? Decían, nos peleábamos ahí. O sea, empieza a haber una división en la sociedad mexicana a quién deberíamos de apoyar, ¿no? Entonces, eso era pues comprensible. Imagínense ustedes nada más que con dos de los que van a ser los aliados no teníamos ni siquiera relaciones diplomáticas. No teníamos relaciones diplomáticas con Gran Bretaña porque Gran Bretaña había roto las relaciones diplomáticas más bien México había decidido romper las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña por una crítica muy dura a la expropiación petrolera y al gobierno mexicano. Entonces se rompen las relaciones. Y con la Unión Soviética se habían roto las relaciones desde 1930, ¿no?
por lo que había considerado el gobierno mexicano de una interferencia de la Unión Soviética en México. Entonces, no teníamos relaciones con dos de los que íbamos a ir a apoyar, ¿no? Pues era, la gente, para el resto de la población era un poco complicado entenderla, ¿no? Bueno, aquí les puedo adelantar que ya conforme avanza la guerra y avanza la cooperación mexicana, Estados Unidos presiona a estos dos países para que establezcan relaciones con México. O sea, Gran Bretaña se opone al principio, pero termina aceptando, y la Unión Soviética muy rápidamente dice que sí. Ahora, Gran Bretaña, recuerden ustedes que cuando nosotros estamos diciendo bueno, no, espérenme, esto lo mencionaré después. Bueno, entonces esa división entre la población mexicana hace que México no anuncie muy pronto el establecimiento de una comisión de defensa conjunta Estados Unidos-México. A partir de las negociaciones secretas se dice, bueno, vamos a hacer una comisión de defensa Estados Unidos-México, pero no la pueden anunciar, porque con los rumores, la rumorología en México siempre ha existido, ¿no? Empezaron esos rumores de que vamos a apoyar a los aliados, están habiendo negociaciones secretas, hubo mucha inconformidad en la prensa, etcétera. Entonces empezaron a negar que hubiera este tipo de colaboración, y luego, como siempre, había explicaciones de por qué. Es que vamos a cooperar con Estados Unidos porque Estados Unidos aceptó el resultado de elecciones de Ávila Camacho, que se cuestionaron mucho los resultados de las elecciones cuando Ávila Camacho resultó presidente. Entonces eso era lo que decían, vamos a apoyar no por otras razones, sino porque ellos estuvieron de acuerdo en que Ávila Camacho fuera el presidente. Y luego empieza a partir de entonces una propaganda muy intensa de parte de Estados Unidos, organizada por Nelson Rockefeller, para convencer a la población mexicana de que se tenía que apoyar a los aliados. Esta propaganda no nada más fue en México, fue en toda América, sobre todo, como le digo, en esa Sudamérica en donde había tantas simpatías por los países del eje. Pero mientras estaban las negociaciones, empezaron a darse una serie de medidas que ya implicaban una negociación. Por ejemplo, primero se autorizó que volaran aviones norteamericanos sobre territorio mexicano en su vuelo a Panamá, ¿no? Esos derechos de sobrevuelo pues los tiene que dar el país por el que atraviesa un avión, ¿no? Aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, unas negociaciones complicadas porque nosotros decimos una cosa, sí, a lo mejor aceptamos, y los norteamericanos decían, aceptaron, ¿no? O sea, había ese tipo de problemas, daban por un hecho lo que los mexicanos apenas estaban considerando. También antes de Pearl Harbor, antes de que los Estados Unidos se convirtieran ya en un miembro más, en un participante más en la guerra ya armada, se incautaron barcos mercantes alemanes. O sea, México incautó barcos mercantes alemanes que llegaban al Golfo de México. Entonces, esto es importante, ahorita no va a parecer importante, pero luego les voy a decir por qué. También en julio de 41, o sea, antes de que los Estados Unidos entrara a la guerra, aunque ya era el país que aprovisionaba a los aliados en Europa, se suspenden las relaciones comerciales y consulares con la Alemania. O sea, México rompe relaciones comerciales y consulares, no las diplomáticas todavía, con Alemania. Y en julio de 1941 firma un convenio de suministro exclusivo para Estados Unidos de bienes estratégicos, ¿no? O sea, dice, no vamos pasa un decreto, no vamos a vender ningún bien estratégico a países del eje. El petróleo era un bien estratégico, obviamente, pero había otros, los voy a mencionar luego. O sea, y todos esos que se consideran bienes estratégicos, cuando decimos bienes estratégicos, que van a ser utilizados en el esfuerzo militar, ¿no? Inmediatamente después ya se firman contratos anuales para vender estos bienes estratégicos a Estados Unidos.
O sea, iban a comprarnos todo lo que produjéramos de eso a precios fijos. O sea, ahí no había libre mercado, a precios fijos, ¿no? O sea, ¿qué vendíamos, por ejemplo, además de petróleo que vamos a empezar a exportar a Estados Unidos? Bueno, mercurio, cadmio, grafito, enequén, hule y, curiosamente, marihuana y heroína. Ustedes encuentran allí muchos contratos en donde se decía toda la marihuana que se produzca en estos estados, toda la heroína, bueno, que se produzca en estos estados a partir de la amapola. ¿Para qué era eso? O sea, ¿para qué necesitaban, por ejemplo, la heroína? Pues para los soldados, ¿no? Era una, para los soldados heridos, etcétera, se necesitaba un opiáceo, ¿no? Ahora, ¿para qué la marihuana? La marihuana, menos que para fumarla o algo así, era para, como le digo, vendíamos todo el enequén. Del enequén hacían las cuerdas para los barcos, pero no era suficiente, y las raíces de la marihuana funcionaban para hacer cuerdas. Entonces, como les digo, ustedes los encuentran estos contratos, por eso se estimula muchísimo la producción de estos dos tipos de productos en México. No que no se hubieran producido antes, se producían antes, pero en cantidades relativamente pequeñas. Bueno, ahora, junto a este inicio de la cooperación, aún antes de que Estados Unidos entre a la guerra, estaban negociaciones sobre los asuntos pendientes. Cárdenas había establecido cuáles eran los renglones de estos asuntos pendientes. Primero, que se aceptara la expropiación petrolera, ¿no? O sea, que la aceptaran explícitamente, ¿no? Que se firmara un tratado comercial, que se llegara a un acuerdo sobre la distribución de aguas en el norte de la República. O sea, todavía no se firmaba lo que ahora conocemos como Tratado de Límites y Agua, ¿no? En que nosotros compartimos agua de algún río norteamericano, el caso concreto es el Colorado, y nosotros damos agua en el área de Texas, ¿verdad? A partir del río Bravo. O sea, entonces, eso ellos lo llaman Río Grande, pero es el mismo, ¿no? Bueno, y también que hubiera un acuerdo sobre la deuda externa. Las negociaciones de deuda externa venían desde el siglo XIX, ¿verdad? Que crecía y crecía la deuda, y crecían los intereses de la deuda. Bueno, y Estados Unidos pedía la indemnización a sus ciudadanos por los daños en propiedades o en personas durante la Revolución, e inclusive durante los conflictos armados mexicanos anteriores a la Revolución. Entonces, eran el tipo de problemas que se quería llegar a una solución, ¿no? Bueno, los avances no fueron fáciles, porque había sobre todo mucha oposición de empresas petroleras y también de los tenedores de la deuda, también tenían ahí problemas. Bueno, curiosamente, se firma acuerdos generales sobre estos temas en noviembre de 1941, 3 semanas antes de Pearl Harbor. Y son Estados Unidos los que ejercen una presión enorme sobre las petroleras para que acepten la expropiación. Las norteamericanas se niegan, entonces dice, bueno, el gobierno norteamericano va a aceptar la expropiación. O sea, hubo mucha presión, no solo sobre los petroleros norteamericanos, más bien era una gran compañía, sino también sobre los británicos, ¿no? Sobre la Shell, que era una compañía británico-holandesa. Pero los británicos no aceptan la expropiación. Entonces, no aceptan decir que aceptan la expropiación. Entonces, se llega a estos acuerdos generales con la aceptación norteamericana, dejando pendiente la indemnización. O sea, se dicen, hay que indemnizar, pero como las petroleras no aceptan, entonces se dice, posteriormente, las petroleras y el gobierno mexicano tendrá que negociar el monto de la expropiación. Bueno, entonces, pero se llegan a estos acuerdos antes. Según Suárez, también, si ustedes leen las memorias de Suárez era el secretario de Hacienda, que fue secretario de Hacienda tanto de Cárdenas como de Ávila Camacho. En el brindis en donde estaban
celebrando la firma de los acuerdos generales en Washington, se le acercó el subsecretario para América Latina y le dijo: llévele como recado a Ávila Camacho que creemos que en menos de 3 semanas vamos a estar en guerra con Japón. O sea, no es que supieran que iban a atacar Pearl Harbor, sino que las relaciones habían llegado a tal punto que era muy posible la guerra con Japón. Bueno, entonces como le digo, se acepta la expropiación petrolera, aunque Gran Bretaña no aceptó y todavía no se fijaba una cantidad como indemnización porque las petroleras no querían. Se da inicio a las negociaciones para hacer un acuerdo comercial. A México le interesaba tener mucho un acuerdo comercial para que pudiera llegar su petróleo. Durante la guerra sabía que iba a llegar el petróleo, que los norteamericanos querían petróleo, pero también para después y poder vender una serie de bienes que tenían problemas para venderse en Estados Unidos, ¿no? Y también fue ventajoso, los acuerdos generales fueron ventajosos por un compromiso de Estados Unidos de apoyar a México en sus negociaciones con los tenedores de la deuda. O sea, los que tenían la deuda mexicana. No podían hacerlo eso los norteamericanos, el gobierno norteamericano directo, pero sí ejercer una presión sobre los que tenían bonos para que aceptaran mejores condiciones, ¿no? Bueno, este fue el acuerdo. Y también reanudar las compras de plata y darle un crédito a México, ¿no? Entonces, son acuerdos generales bastante beneficiosos para México, como vamos a ver posteriormente. Bueno, ahora viene Pearl Harbor y que, como les digo, a las 3 semanas viene Pearl Harbor y obviamente que entonces sí la presión norteamericana para mayor cooperación pues se intensifica, ¿no? O sea, quieren proteger sobre todo las costas de Baja California, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Inmediatamente México define algo que se llama la región del Pacífico, o sea, y va a poner como comandante de la región del Pacífico a Cárdenas. Ya Cárdenas es expresidente, ¿no? Él se va a convertir desde diciembre de 1941 en el comandante de esas fuerzas, a negociar con el comandante de las fuerzas occidentales en Estados Unidos la defensa de las Californias. Como decían, pues se pensaba que iba a haber un ataque japonés a las Californias. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Bueno, empiezan negociaciones y también empiezan negociaciones para un acuerdo más general. O sea, ya no nada más la protección de la región del Pacífico, sino también cómo proteger el Golfo de México y el canal de Panamá. Empiezan negociaciones. Curiosamente, aquí se nombra para organizar esa cooperación, o sea, de parte mexicana, Abelardo Rodríguez. Abelardo Rodríguez, era un expresidente con muy mala fama, pero muy querido por los norteamericanos. Entonces ellos pensaban que podían negociar mucho más fácilmente con Abelardo Rodríguez que lo que podían negociar con el general Cárdenas. Y de hecho así sucedió. Bueno, otras medidas de cooperación, se rompen las relaciones diplomáticas con países del eje en cuanto a el ataque a Pearl Harbor. Se congelan las cuentas bancarias de alemanes y japoneses que viven en México. Se requisan las empresas alemanas. Había muchas empresas alemanas, por ejemplo, en las farmacéuticas, Bayer, etcétera, estaban en México. Bueno, las requisa el gobierno. Y más tarde, no inmediatamente, pero más tarde, se concentran que es una página un poco negra de México, pero más negra de otros países, sobre todo la concentración de japoneses y alemanes en el Perote, o sea, en Veracruz, ¿no? O sea, se concentran ahí a la mayoría de los ciudadanos de origen japonés o alemán. Se supone que se les trató muy bien, a lo mejor, no lo sé, pero sí era una página negra porque era aceptar las listas negras que habían hecho los norteamericanos de a quien había que pues concentrar, porque era un campo de concentración, medio lujosito porque parece que vivían bien, pero no estaban donde ellos querían estar.
Bueno, ahora vamos a decirles que a partir de eso empieza a haber mucho problema para poner límites a la cooperación con Estados Unidos. O sea, Cárdenas es muy firme, por ejemplo, de decir, aquí no van a entrar militares, o sea, vamos nosotros a construir bases de radar que ustedes quieran en el Pacífico para prevenir un ataque japonés, pero va a ser manejados por mexicanos. Si vienen algunos norteamericanos a entrenar a los mexicanos, no pueden venir con uniforme y no pueden venir armados. Pues llegaban armados, llegaban con uniforme y Cárdenas los devolvía a la frontera. Entonces había ese tipo de tensiones, cooperación pero un poco tensa, ¿no? Cárdenas decía, bueno, no, todo el tiempo hablaba de que la amenaza japonesa no era inminente y bueno, empezaron, como les digo, a ver en dónde se deberían de establecer bases. ¿Qué era lo que quería el gobierno norteamericano? El Comando de Defensa del Occidente, que estaba a cargo de un general que se llama General DeWitt. Bueno, estacionamiento de tropas en territorio mexicano, cruce de tropas en caso necesario, o sea, que sin autorización la cruzaran si creían que era necesario. Querían información sobre instalaciones militares mexicanas en la zona. Cárdenas sabía que las defensas mexicanas eran muy reducidas, entonces lo menos que quería era dar información de lo que se tenía en esa zona. También pedían prevención conjunta de sabotajes y la construcción de pistas o campos de aterrizaje y uso de los existentes, ¿no? Y autorización para el uso irrestricto de carreteras, ferrocarriles, etcétera. O sea, eso era lo que pedían. ¿Cuál fue la contrapropuesta de Cárdenas como comandante de la región del Pacífico? Cada país protegería su territorio y sus naves con elementos nacionales. Se aceptaría cruce de personal armado y con uniforme bajo una serie de condiciones que nunca se cumplieron y nunca se aceptaron de ese lado de México, ¿no? También decía que podía aceptarse la creación de un comando conjunto, ¿no? Pero siempre y cuando el que quedara a cargo de ese comando en un país fuera del país, o sea, si lo crean en México tienen que ser los mexicanos, ¿no? Y en la insistencia en que mejor les dieran armamento y equipo, no soldados, querían armamento y equipo para soldados mexicanos. Bueno, las negociaciones después se van a traspasar, porque son tensas, etcétera, a la Comisión de Defensa Conjunta. Esta Comisión de Defensa Conjunta puede ser creada porque había pasado algo muy importante, ¿no? Que era que submarinos alemanes habían atacado a barcos con bandera mexicana que estaban llevando petróleo a Estados Unidos, ¿no? Por eso yo en el libro hablo de la neutralidad simulada, porque decíamos que éramos neutrales, pero pues si estábamos mandando petróleo a los aliados, pues no éramos tan neutrales. Y también hay que aclarar que esos barcos que se hundieron, tanto el Faja de Oro como, ¿cómo se llama?, Potreros del Llano, eran barcos alemanes requisados, ¿no? O sea, no habían sido barcos originalmente mexicanos, ¿sí me entienden? Eran barcos alemanes requisados por México y que llevaban bandera mexicana. Bueno, entonces, como le digo, son muchos jaloneos, les quiero decir, en términos de la cooperación. Estados Unidos pidiendo mucho, México resistiéndose dispuesto a cooperar, pero con ciertos límites, ¿no? Bueno, una cosa muy importante es que en el momento que se atacan estos dos barcos mexicanos, se hunden el Faja de Oro. Primero se hunde el Potrero del Llano, México pide explicaciones a Alemania y en vez de que se las expliquen, le hunden otro, ¿no? Entonces, en ese momento México hace no declaración de guerra a Alemania, declaración de estado de guerra. Estamos en estado de guerra con Alemania, ¿no? ¿Por qué? Un poco para decir, nosotros no queríamos iniciar ninguna guerra, ustedes la provocaron y así queda. Y también porque la gente no quería una guerra, ¿no? Los mexicanos no querían una guerra. Inmediatamente de que se declara el estado de guerra, se nombra como secretario de la Defensa al general Cárdenas, ¿no?
O sea, él pasa a ser, toma posesión en septiembre de 1942 y va a permanecer hasta el fin de la guerra. O sea, hasta el 31 de agosto de 1945, Cárdenas funge como secretario de la Defensa. Bueno, como les digo, desde este cargo continuaba insistiendo en limitar la cooperación estratégica, pero esta se fue ampliando, a pesar de la oposición de Cárdenas. Como le digo, Abelardo Rodríguez era un poquito más que se encargaba de la cooperación en el Atlántico, estaba más dispuesto a darles más facilidades, ¿no? Ahora, ya conforme avanza la guerra, o más bien bastante pronto, Estados Unidos pierde temor de ataques a través del Pacífico. O sea, no cree que los japoneses vayan a llegar, pero sí se concentra mucho su atención en el Golfo de México y en la protección del Canal de Panamá. Entonces ahí sí va a insistir mucho en la creación de puertos, de aeródromos en Cozumel y en Tehuantepec, ¿no? En Cozumel y en Tehuantepec, eso es algo que le interesa muchísimo, y que puedan sobrevolar sus aviones prácticamente casi sin aviso a México, ¿no? Nada más decir, están saliendo, ¿no? Están saliendo ya, están cruzando. Bueno, siguen también problemas con el uso de uniformes. También hay problemas, pero se le coopera en que puedan utilizar puertos mexicanos, sus barcos, para aprovisionarse en Veracruz, etcétera, etcétera, en su camino hacia Panamá. O sea, igual que los aviones, pues también que pudieran utilizar, si los aviones estaban aeródromos, sus barcos necesitaban aprovisionarse en el camino hacia Panamá. Cárdenas, y es algo que lo subrayo, ofrece más cooperación. Por ejemplo, hace unas declaraciones, porque hay que tomarlas con cuidado, hay que tomarlas dentro de un contexto y ver lo que está atrás. México, y les voy a citar una frase, está dispuesto a coordinar su fuerza aérea para proteger la navegación en el Mar Caribe y en el Canal de Panamá, enlazándose con la Fuerza Aérea Norteamericana y con la Fuerza Aérea Cubana en caso de ataque armado, ¿no? O sea, dice solamente que haya un ataque armado. Ahora, yo les comento que tanto Lorenzo Meyer como yo hemos encontrado una especie de fórmula con lo que se negociaba con Estados Unidos en momentos muy complicados, que era, te digo que sí, pero no te digo cuándo, ¿no? Entonces, esa era una manera, no era el choque frontal, ¿me entiendes? No, pues sí, pero a ver cuándo. Ahora, esto es una forma de negociar que los internacionalistas consideramos muy importante. O sea, sabemos que, por ejemplo, la potencia hegemónica tiene muchos intereses, ¿no? Entonces, puede en un momento dado estar presionando a un país sobre esto, pero luego le viene un problema en otra parte y se le olvida presionar a ¿no? Entonces, ese ganar tiempo salva muchas cosas. En el caso de México, en 48 salvó que regresara a las compañías petroleras. No voy a hablar de eso, pero les puedo decir que eso no necesariamente en la negociación es decir no y me envuelvo en la bandera nacional. A veces, pues sí, pero ¿cuándo? Pues a ver cuándo, ¿no? Eso era algo que es muy común en las negociaciones. Entonces, muchas veces ustedes van a encontrar esto de, ay, no, es que aquí estábamos dispuestos a cooperar, ¿no? Pero no les decíamos cuándo, ¿no? Entonces hay que ver siempre el contexto y eso, porque muchas veces vamos a aprender que eran maneras de aplazar, de quitar un poco la presión inmediata y ganar tiempo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en este caso de este ofrecimiento, les ofrece un comando conjunto, pero pues vamos a negociar quién va a mandarlo, ¿no? ¿Quién va a ser el comandante jefe? Y ahí eran negociaciones y negociaciones que nunca se terminaron. De hecho, un acuerdo general no hubo, ¿no? O al menos no lo encontramos. Y cuando yo les digo, al menos no lo encontramos, es porque, por mi experiencia, ¿no? O sea, cuando yo fui a los archivos de Washington, bueno, Luis Medina y yo fuimos para ver las cuestiones nacionales, yo las cuestiones internacionales.
nos encontrábamos en el archivo muchas hojitas rosa, ¿no? Y esas hojitas rosa eran documentos secretos, ¿no? O sea, estaban sustituyendo al documento. A veces nos dábamos cuenta de qué se trataba esa hojita ese documento sustituido por una hojita rosa, porque lo mencionaban más tarde, pero muchas veces no. Entonces, hasta donde supimos, hemos visto, por ejemplo, ya lo que se ha abierto más recientemente y que han visto otros historiadores, yo ya no me he vuelto a meter a eso, a este periodo, que sí se colaboró bastante más de lo que se dice, pero sin que se llegara a un acuerdo formal. Bueno, entonces vamos a ver, como yo les digo, también lo que habíamos percibido ya en 1940, cuando las negociaciones secretas, que conforme avanza la guerra y la colaboración, muchos miembros de las Fuerzas Armadas tienen un interés en mayor cooperación con los norteamericanos. ¿Para qué? Pues para modernizarse. O sea, ven que están muy atrasados. Se firma un acuerdo de lo que se llama Lend-Lease, o sea, préstamos y arriendos, que nos prestaban equipo y que después se los tendríamos que regresar después de la guerra, etcétera. Pero lo que querían era ya tener equipo que fuera de ellos, tener gente más entrenada, y eso va a dar paso a muchas presiones sobre Cárdenas que llevan a la preparación de mexicanos en algunas bases norteamericanas, sobre todo los que van a formar el Escuadrón 201, se forman allá y luego ya van, se forman allá, entregan aviones a México, etcétera, y son los que van abiertamente, diríamos, o de manera muy reconocida a pelear en la Guerra del Pacífico, aunque ya muy poco antes, como 6 meses antes del de la rendición de Japón. Bueno, ahora vamos a entrar ahora, esto es un poco, como yo les digo, la cooperación militar. Ahora, el acuerdo de envío de trabajadores migratorios, ese va a ser muy importante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los mexicanos van a sustituir a soldados norteamericanos, ¿no? O sea, desde 1941 empiezan a pedir un acuerdo de braceros y México dice no. ¿Por qué no? Porque ustedes posiblemente saben que después de la Depresión Mundial de 29, vienen años muy pesados en Estados Unidos y ponen a 200,000 mexicanos en la frontera, ¿no? A 200,000 que estaban allá los ponen en la frontera y de un día a otro México recibe 200,000. Entonces dicen, no, nos van a hacer lo mismo, va a terminar la guerra. Además se pensaba que la guerra iba a durar poco tiempo, no los años que duró. Entonces no, nosotros no mandamos. Pero ya cuando la presión es fuerte y por fin aceptamos un acuerdo de trabajadores migratorios. Ahora como la capacidad de negociación de México era mucho mayor en todos los terrenos, pues se firmó un acuerdo con condiciones muy especiales que nunca se ha vuelto a tener. En primera, el empleador no era el granjero de California, el empleador era el gobierno norteamericano, ¿no? Se supone que deberían de tener ciertos sueldos, vivir en ciertas condiciones, no ser discriminados, etcétera. Y se permitía que hubiera inspectores mexicanos que fueran a ver en las condiciones que ellos trabajaban, ¿no? O sea, las condiciones eran bastante aceptables. Ahora, no crean que nada más fueron agricultores, o campesinos a trabajar en la agricultura norteamericana, ferrocarrileros. O sea, muchos ferrocarrileros mexicanos manejaron los trenes durante la guerra, los trenes norteamericanos, ¿no? Había también en la industria, o sea, entonces se hablaba de que se iban 50, 60,000, 100,000 cada año, pero luego otros se iban no contratados, o sea, como ilegales. Entonces, junto a un flujo de braceros legales, hubo un flujo muy importante de braceros indocumentados, ¿no? Entonces, la fuerza mexicana que suplió a los norteamericanos allá fue bastante grande, ¿no? Entonces, como les digo, eso nunca lo volvimos a tener, esas condiciones así de que el gobierno norteamericano como empleador, etcétera, etcétera, pues no. Ahora, el acuerdo de libre comercio.
El Acuerdo de Libre Comercio se firma también en 1942, ¿verdad?, para bajar los aranceles de productos que México exportaba o que México compraba. Se firma en 1942. Al principio va a ser algo positivo, pero luego vamos a ver que tiene efectos también negativos. Bueno, ahora, la cooperación en el ámbito multilateral, ya les dije que fue muy importante. O sea, no solo el apoyo, en todas las conferencias que hubo, el apoyo a la defensa del hemisferio, sino que, como les digo, había propaganda que se publicaba en México en español, que iba a toda América del Sur, ¿verdad?, para contrarrestar la argentina y la española. Bueno, entonces, también, por ejemplo, se hace mucha propaganda, bueno, películas, ¿no? Películas que se habla de la guerra, que se ensalza a los aliados, etcétera, etcétera. Hasta canciones, o sea, Bésame Mucho, esa canción, si ustedes leen la letra, pues es la despedida de alguien que se va de soldado, ¿no? No lo dice claramente, pero es eso, alguien que se va, no por su gusto. No, esa canción, había canciones, había películas, había folletos, todo se hizo mucho en México. Ahora, ¿cuáles van? Ya tengo poco tiempo para poder hablar, que podamos tener una discusión. ¿Cuáles fueron los principales beneficios para México de la cooperación? Bueno, la solución de los conflictos pendientes, o sea, el más importante fue el acuerdo sobre la expropiación petrolera, ¿no? Porque inmediatamente a fuerzas empezaron a negociar los empresarios petroleros, y se firmó un acuerdo en que se aceptaban las condiciones mexicanas para la indemnización, o sea, que no se considerara el petróleo del subsuelo, sino nada más las construcciones de arriba, ¿sí? El petróleo era mexicano, lo que íbamos les pagaron un poco más, o sea, les valuaron mucho diremos lo que había afuera, ¿no? Pero no lo que ellos querían. Luego también el acuerdo de la deuda, los acuerdos de la deuda, porque son dos, el acuerdo general y el acuerdo sobre la deuda ferrocarrilera, porque en ese momento el dólar valía 4.85, ¿no? Y entonces entre las cláusulas del acuerdo era que lo que eran dólares iban a ser pesos. Entonces, quería decir, pues que se reducía en una quinta parte, ¿no? O sea, eso era y que no se iban a pagar intereses, ¿no? O sea, se reducía a una quinta parte, no en una quinta parte, a una quinta parte de la deuda que decían que teníamos, ¿no? Eso va a llevar también a la recuperación de imagen de país solvente. O sea, ya no tenemos una deuda pendiente, ya podemos seguir pidiendo prestado. Y yo creo que otro de los acuerdos, tal vez para mí es muy importante, es el Tratado de Límites y Aguas, ¿no?, que se firma en 1945. Se firma hasta 1945 porque México, no llegaban a un acuerdo y sin embargo México le urgía, porque decía, termina la guerra y va a terminar nuestra mayor capacidad de negociación, entonces hay que aceptarla. ¿Por qué subrayo esto? Porque yo oigo a veces que con mucha facilidad dicen, hay que cambiar el acuerdo de límites y aguas. No, o sea, el acuerdo de límites y aguas es dificilísimo de cambiar y sobre todo para México no será necesariamente positivo, ¿no? Pero yo oigo mucho eso. O sea, como uno de mis temas son cuestiones ambientales, fronterizas, etcétera, y les digo, no tienen ni idea de lo que nos costó firmar ese acuerdo. No que sea óptimo, no es óptimo, pero era lo mejor que pudo conseguir México en momentos en que su capacidad de negociación era alta. Bueno, en fin, beneficios a nivel internacional, bueno, la pertenencia al bando victorioso, ¿no? O sea, México como defensor de las democracias, o sea, recuerden que la imagen de México revolucionario no era tan bonita en el mundo. Entonces, aquí aparece un México defensor de la democracia, ¿no? Bueno, mejor imagen internacional, cierto liderazgo en América Latina, ¿no? O sea, México va a ser el que organiza la conferencia de Chapultepec de 1945 para que los países de América Latina y Estados Unidos se pongan de acuerdo en lo que van a pedir en la creación de Naciones Unidas. Esto va a fallar a la hora de la hora, pero
pues a México aparece como un líder de América Latina, ¿no? O sea, ahí se trataron de enfrentar problemas de la posguerra en Chapultepec, ¿no? Se aparecía como un líder de América Latina porque era de los que habían apoyado más. Brasil, como le digo, también había dado bases, pero ahí sí había permitido bases en su territorio. Bueno, ahora, beneficios más limitados o ambivalentes. Por ejemplo, nosotros queríamos un aprovisionamiento de los bienes que necesitábamos. Sobre todo queríamos maquinaria y equipo, o sea, para instalar nuevas fábricas, etcétera. Eso no nos lo dieron mucho. Nos permitieron comprar lo que va a ser altos hornos, etcétera. ¿Por qué? Porque había en Estados Unidos algo que se llamaba War Production Board, o sea, el Consejo de Producción para la Guerra, y obviamente que limitaba las exportaciones a todos los países, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todo debía ser para el esfuerzo de guerra. Aunque no había guerra en su territorio, pues era el que armaba a Europa, y entonces era muy, muy importante. Pero México tuvo un tratamiento relativamente especial, y sobre todo porque también había otra facilidad. A México podía llegar estos bienes por carretera, ¿no? Para llegar a Brasil, pues se tenían que ir por el mar y había submarinos alemanes o submarinos japoneses, ¿no? Entonces, México, pero tuvo mejor trato que otros países de América Latina, pero no el que hubiera querido, ¿no? Los acuerdos para vender materiales estratégicos dieron muchas divisas a México, pero ahí teníamos el problema de que no podíamos utilizarlas comprando maquinaria, ¿no? Teníamos las divisas, pero no podíamos comprar cosas. Por eso digo que eran beneficios limitados o ambivalentes. También hay una modernización de las Fuerzas Armadas, pues sí, al final está un poco mejor equipado y mejor entrenado el ejército mexicano. Bueno, ahora, lecciones para México de esta experiencia, y aquí termino. Bueno, que se dio cuenta de que una vez que se inicia una cooperación con Estados Unidos en materia militar es muy difícil pararla, muy difícil ir para atrás, ¿no? También se dio cuenta de las ventajas y desventajas de cooperación formalizada en acuerdos. O sea, habíamos firmado un tratado de comercio con Estados Unidos y lo primero que hicimos después de la guerra era tratar de anularlo porque no podíamos poner aranceles a una serie de bienes suntuarios que empezaron a llegar, o de bienes no indispensables. Hubiéramos querido con ese ahorro de divisas comprar equipo, comprar esto, y pues no se gastaba en medias y en cosas así por el estilo, porque no podíamos comprar, no podíamos poner aranceles, ¿no? Entonces ahí se dieron cuenta que no era tan posible, una vez firmadito un acuerdo, pues decir siempre no. El acuerdo de 42 se terminó por algo que no tuvo que ver con México, ¿no? Bueno, indirectamente sí, pues se los voy a decir más o menos cómo. Pasan los años y Estados Unidos dice el tratado sigue y el tratado sigue y el tratado sigue, pero en un momento dado Venezuela estaba tomando unas medidas muy nacionalistas y quieren castigar a Venezuela. El problema más importante, que eso está relacionado con otra cosa, el problema más importante es que le querían poner impuestos al petróleo venezolano, ¿no? Pero no se lo podían poner por la cláusula de nación más favorecida. Si México no pagaba aranceles, ellos podían decir tampoco nosotros, ¿no? Pero si no había un tratado con México, pues le podían poner aranceles, ¿no? Y entonces anularon el tratado con México para arreglar su problema con Venezuela. O sea, admitieron la derogación del tratado, pero fue hasta 52. O sea, duramos mucho tratando de eso. Bueno, de ahí se van a derivar políticas subsecuentes, ¿no? La primera, y yo creo que más importante desde mi punto de vista, a lo mejor desde el punto de vista de otra persona es otra, es limitar la cooperación militar con Estados Unidos. Y la segunda es la preferencia por la cooperación informal.
No que no vayamos a cooperar con Estados Unidos, cooperamos muchísimo en la posguerra, pero informalmente, no con acuerdos muy específicos. Tenemos un montón de acuerdos con los Estados Unidos de esas fechas, pero todos eran muy generales y había unas cláusulas de escape enormes, ¿no? Entonces teníamos ese tipo de política, ¿no? ¿A qué me refiero cuando decimos no acuerdos militares? En ese momento, después de la guerra, Estados Unidos trató de hacer acuerdos militares, además del TIAR, o sea, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que se firma en 1947, que es un acuerdo de seguridad colectiva de América, se firma una serie de acuerdos bilaterales para mayor cooperación militar. México dice no. También no va a aceptar ayuda militar, o sea, donaciones, etcétera. En cuestión militar no, aceptará en otros terrenos, en lo militar no. También en entrenamiento de sus Fuerzas Armadas. Si ustedes comparan el número de mexicanos de las Fuerzas Armadas que fueron a bases norteamericanas a recibir entrenamiento y las comparan con los de América Latina, no tiene punto de comparación. O sea, los mexicanos son muy poquitos, los latinoamericanos son bastante más, ¿no? También era la diversificación del suministro de sus armas, no depender nada más de suministro de armas norteamericanas, sino de buscarlas en Europa. Bueno, ahora, como le digo, muy poca cooperación entre sus Fuerzas Armadas con Estados Unidos y con las latinoamericanas. Eso no quiere decir que no apoyáramos a Estados Unidos en materia de seguridad internacional. O sea, había un intercambio de inteligencia amplísimo, pero entre agencias civiles. O sea, por lo que opta Alemán es, vamos a cooperar con ellos en inteligencia, pero no va a ser inteligencia militar, va a ser inteligencia desde la Secretaría de Gobernación, ¿sí? O sea, un control civil sobre el intercambio de la información. Bueno, y a nivel continental también nosotros vamos a ver que México, así como hubiera querido unas Naciones Unidas con amplísimas facultades, aunque no lo logró, va a tratar de reducir al máximo los compromisos del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Un libro muy bonito que se llama La Victoria sin alas, escrito por Torres Bodet. Un poco nos da, ya ven, como poeta que era, escribe muy bien sobre cómo va, lo que él va pensando cuando va volando a Río de Janeiro, donde se va a crear el TIAR, donde se va a establecer el TIAR. Decía, ¿cómo lo limitamos? ¿Cómo lo limitamos, no? Y sí se logran algunas limitaciones importantes orquestadas por México. Primera, que si se ponía que era un tratado de seguridad colectiva, es que quiere decir que si un miembro está atacado, todos los demás deben salir en su defensa, ¿no? Bueno, allí el primero que insistió en que, bueno, ok, se aceptaba eso, pero nada más con límites geográficos muy importantes. Nada más iba a ser el continente americano, ni siquiera Hawái, y mucho menos algunas otros países en donde hubiera intereses norteamericanos. Se decía, bueno, si va a haber, si atacan allá no sé qué, una misión militar norteamericana en Asia, pues yo no tengo por qué considerar que tengo obligación de seguridad colectiva. O sea, reducir en el espacio geográfico. También la definición entre lo que era una agresión y lo que era un ataque armado. También es algo muy importante que va a tratar de acortar. También otra cosa muy importante es que no se estableciera un Estado Mayor Conjunto Permanente de América, porque Estados Unidos lo quería. Tener un Estado Mayor permanente, integrado por todos los países de la región. Eso fue algo que ha sido, porque duró mucho tiempo estas pretensiones norteamericanas del Estado Mayor, y México siempre dijo no. También no participación en OMPs, y también utilizó en algunos casos una cláusula que logró poner, que por ejemplo en el caso de América, se votaba, uno de los países tenía un conflicto
los demás tenían que entrar a apoyarlo. Entonces México logró que se dijera sí, pero si se vota en contra, no se tienen que mandar tropas. Ese fue por ejemplo, lo que México hizo cuando la República Dominicana. Cuando hay la invasión a la República Dominicana, Estados Unidos pide que entren un poco para legitimar esa situación a tropas de otros países, y México dice, no, yo voté en contra, yo no tengo por qué mandar tropas, aunque la mayoría hubiera dicho que sí. Entonces, estas pequeñas cosas que a veces hablamos, cosas jurídicas, etcétera, fueron pequeños espacios para lo que yo digo, los márgenes de autonomía, no grandísimos, pero sí bastante amplios, que México tuvo durante muchos años. Pues aquí quedó. Es muy rápida la visión, es muy complejo ese periodo, muy interesante, pero pues tenemos que dejar tiempo para que ustedes hagan preguntas, etcétera.